Creo que sí nos habíamos quedado ahí, ¿verdad, doctor? Como apenas ver lo de la toracocentesis. Bueno, habíamos dicho que la toracocentesis es la extracción de líquido pleural que puede tener tanto fines diagnósticos como terapéuticos y que va a ser una técnica pues sencilla, rápida, con alto rendimiento diagnóstico y pocas complicaciones. Ahora, para realizar la técnica, primero el paciente se debe de encontrar sentado, con espalda recta y brazos elevados o apoyados sobre la mesa para que el diafragma pueda descender y los espacios intercostales se amplíen. Luego se debe elegir el sitio guiado por medio de la radiografía de tórax, exploración física o ecografía. Posteriormente se desinfecta la zona, se administra anestesia que es recomendable la inyección de lidocaína al 2%, se anestesia todo el trayecto de la piel hasta la pleura parietal y luego se introduce la aguja que va a estar conectada a una jeringa de más o menos 50 mililitros y se debe de seguir siempre el borde superior de la costilla para no dañar así pues el paquete vasculonervioso y a continuación se extrae el líquido aspirando pues de forma despacio. Y el último paso sería que el tope de evacuación debe de ser, como ya lo habíamos comentado, de 1000 mililitros de líquido pleural en cada toracocentesis o hasta que la presión pleural alcance menos 20 centímetros. Ahora, respecto a sus indicaciones, puede ser realizada en todos aquellos pacientes con líquido libre en la cavidad pleural y que mida más de 10 milímetros de ancho en la radiografía en decúbito lateral. Además, únicamente en los derrames secundarios a insuficiencia cardíaca clara, postcirugía abdominal o posparto, se puede sustituir por medio de la observación del paciente, porque en la mayoría de estos casos el derrame se va a resolver pues solo. Y respecto a la toracocentesis diagnóstica, se utiliza para lo que es derrame pleural, cáncer, empiema, pleuresia tuberculosa, infección por hongos, pleuritis, por lupus, quilotórax, urinotórax, ruptura de esófago, hemotórax, diálisis peritoneal o la migración extravascular de un catéter venoso central. Y bueno, además, como ya habíamos comentado, en otras patologías, además de la diagnóstica, también está la toracocentesis terapéutica que nos ayuda a aliviar la sintomatología en medio de derrames masivos o para evaluar el pulmón colapsado subyacente. Y pues en las patologías ya habíamos mencionado como algunas respecto a la terapéutica. En sí, las complicaciones podemos tener que es neumotórax. Esta complicación más o menos es la más frecuente, pero va del 4 al 11% de los pacientes. Puede ser también dolor local, hemotórax, reacción vagal, una infección, punción hepática o esplénica, caída de la presión de oxígeno y edema pulmonar ex vacuo. Es decir, al momento de que drenamos como bruscamente gran cantidad de líquido, esta puede ser como su complicación. Y aquí tenemos como una imagen de más o menos cómo es que se ve. Y doctor, ¿quiere que pongamos ahorita el video o al final? Porque nada más faltaría de explicar el sistema de drenaje, pero pues no sé si lo quiere ahorita. Si quiere ponemos sí, Ok. Solo, ay, déjeme ver cómo se comparte el sonido. A ver, creo que ya, para que lo puedan escuchar todos y de que tiene hasta subtítulos y así. A ver. This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Thoracentesis is used diagnostically to establish the cause of a pleural effusion. It can also be performed to drain large effusions quiere that poner el lead. puro video, por favor. Sí, es que creo que nada más compartí Si quiere el el audio, yo audio, lo hago. pero no el video. A ver, se me No, hace yo lo que... puedo poner ¿Lo puede poner usted? el puro video. Sí, ándale. Ok, a ver, entonces déjelo, vuelvo como a reiniciar. Ah,
This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Thoracentesis is used diagnostically to establish the cause of a pleural effusion. It can also be performed to drain large effusions that lead to respiratory compromise. Limited data exist regarding the safety of thoracentesis in patients with coagulation abnormalities. The procedure is probably safe in patients with mild or moderate elevations of the prothrombin time or partial thromboplastin time. Bien, The están decision to las use fresh contraindicaciones. frozen plasma or platelet concentrates in patients with clinically significant problemas de coagulopathy sangrados. or thrombocytopenia must be made on Un an conteo de individual basis. plaquetas. The procedure should be used with care in patients who are receiving mechanical ventilation, since positive pressure ventilation may bring the lung close to the thoracentesis needle and increase the risk of pneumothorax. Thoracentesis should be deferred in patients with severe hemodynamic or respiratory compromise until the underlying condition can be stabilized. The procedure should be performed by experienced operators, ideally with real-time imaging guidance. The thoracentesis needle should not pass through sites of cutaneous infection such as cellulitis or herpes zoster. Numerous devices, which are frequently available in prepackaged kits, can be used to perform thoracentesis. You should become familiar with the specific devices available at your institution. In this video, we will use a standard intravenous over-the-needle catheter assembly to demonstrate the procedure. For sterile preparation of the site and administration of anesthesia, you will need a skin cleansing agent, sterile gauze, sterile gloves, a sterile drape, a hemostat, which is optional, 1 or 2% lidocaine, and a 10 milliliter syringe with a 22 to 25 gauge needle. For the collection of pleural fluid, you will need an 18 to 20 gauge over-the-needle catheter, a 60 milliliter syringe, and a 3-way stopcock. You will also need sterile drainage tubing, specimen tubes and a large evacuated container, and a sterile occlusive dressing. Explain the procedure to the patient and obtain written informed consent. You should also verify the patient's identity, mark the correct site, and conduct a pre-procedural timeout. The timeout, which takes place immediately before the procedure is started, consists of confirmation by all members of the care team that the patient's identity, the procedure he or she is to undergo, and the site of the procedure are all correct. Hay que You will need encontrar an el sitio de assistant to la... help position and monitor the patient toracentesis. and assist with the collection of pleural fluid. Generalmente se hace con el Place the ultrasonido. Ahí patient está in la a sitting posición del position paciente, on the edge of the con los bed brazos with hacia his arriba or para her abrir los arms espacios resting on a intercostales. table. Y The si la height of the punción, la effusion is toracentesis determined se by hace en la parte posterior auscultation porque and estamos percussion on the alejados posterior del chest corazón. wall. Se With percute, a skin donde hay marking cambio de pen, claro pulmonar a mark the needle matidez, insertion nos vamos site. al espacio The intercostal site should siguiente be para hacer la 5 to 10 toracocentesis centimeters a lateral to una the spine distancia de 10 and at least centímetros de la 1 columna. or 2 Entonces ahí está intercostal el punto spaces below the donde top se va a of hacer the la effusion. toracocentesis. The needle should Se not be puede inserted corroborar below the con ninth el rib. ultrasonido. If available, bedside Aquí está el ultrasonography can be ultrasonido. used to help visualize the effusion. In the patient in this video, Ahí se ve el the pulmón, pleural el effusion is ultrasonido, easily el derrame, visualized, el as are hígado, the ipsilateral lung and the para liver. saber el sitio donde vamos a Prepare hacer the la area with antiseptic toracocentesis. solution Se hace and la asepsia en apply a forma sterile circular, drip. empezando desde el Using centro. a Se 25 colocan gauge los needle, campos place a estériles wheel of local anesthetic such as lidocaine along the y superior se edge of the aplica la rib that anestesia lies local, que below es la the selected lidocaína de los intercostal tejidos space. blandos Switch to a 22 superficiales gauge y needle and posteriormente begin to nos vamos anesthetize the a lo deeper que es tissues. músculo The y inferior llegar surface hasta of the rib pleura. must be avoided, Entonces, since the fíjense intercostal cómo es en la vessels parte and superior nerve del are located arco in costal this para region. evitar la lesión de la arteria y los At nervios. this point, walk Y the se hace en needle forma over the superior perpendicular. aspect of the Se rib, aspira y se alternately aplica injecting la anesthetic and lidocaína, pulling se back on the aspira, se plunger as you aplica, advance. para Once the needle corroborar que enters no the estamos pleural en un vaso. space, pleural fluid will Ahí begin está, to ya fill the entramos a la syringe. cavidad Inject more y se va a anesthetic at this instalar, point to a poner anesthetize algo the de highly líquido sensitive de parietal anestesia pleural. en la cavidad.
Note the depth of penetration and then withdraw the needle. Terminamos. If available, Con la the pinza nos vamos hemostat a may dar be cuenta de la attached to the profundidad de la que exposed entró la portion of the aguja needle y to es mark a the donde está depth la of the cavidad pleural pleural. space. Vamos a hacer la aspiración. Se Attach conecta la an jeringa 18 gauge over the con needle el catéter, catheter to a syringe donde ya se and puso la advance it anestesia. along the superior surface Es en of the forma rim. perpendicular Keep pulling back hasta on the sentir que plunger as pasa you la pleura. proceed Se to the siente como predetermined si depth perforaran of the una pleural tarjeta, space. ¿sí? De cartón. Once fluid is aspirated, immediately stop advancing the needle and Se guide va the plastic aspirando. catheter over the needle. When the Ya catheter se is obtuvo fully líquido, inserted, entonces se remove jala the la needle aguja as the patient metálica, se deja el exhales or plástico, hums. se tapa The pronto para evitar exposed hub of the neumotórax. catheter should be covered immediately with your finger Se le pide al to prevent paciente the que entry of mantenga air en into the pleural expiración para space. evitar neumotórax Next, attach y the three-way se stopcock destapa and a large rápidamente y se syringe coloca to la the jeringa catheter con la llave de and 3. continue to aspirate fluid. When this Se syringe is aspira full, a este adjust the líquido, stopcock so that it is closed to the patient. The se mueve la stopcock should llave be de open to 3 the vías, patient only when se fluid tapa is donde being está actively indicando el drained. piquito para que If ustedes puedan additional vaciar fluid por needs to abajo be el drained líquido. for Ahorita se va a therapeutic vaciar, se purposes, conecta y se attach vacía the el collection líquido tubing to the al stopcock and to frasco the estéril. evacuated Ahí container. se está vaciando. Open the stopcock to the patient and to the Pero tube se puede and dejar allow the así evacuated container to fill. para Generally, que you caiga should por remove no gravedad. more Se than quita la jeringa y 1,500 está cayendo por milliliters gravedad. of Ahí van pleural cerca de fluid. 700 The mililitros que han removal of salido del larger líquido. volumes may result in Parece que es post-expansion hemorrágico. Sí, es pulmonary un líquido edema. hemorrágico y eso que nos On orienta completion of fluid a que puede collection, ser un you cáncer, should rapidly ¿verdad? remove the catheter as the patient holds his or her breath at end Entonces ya expiration. se termina el Cover the procedimiento, se needle quita el insertion catéter site with an y se occlusive sella. dressing and clean the surrounding skin. At the end of the procedure, Hay que make sure sellar that para all evitar que needles entre el are aire, placed se into limpia, appropriate safety devices. pero se tiene que tomar una radiografía de tórax de control. Aspirated ¿Ah? fluid should be placed in specimen Sí, tubes sí. before the large Y se evacuated analiza container el is filled líquido or while y it van is a ver los filling. criterios de Light A para tube ver si es without sudado o additives should exudado. be used ¿Sí? for chemical analyses such as the measurement of lactic No, dehydrogenase, protein, no. and Si no le glucose dieron al levels. nervio no queda ninguna molestia. An EDTA-treated Sí. tube should be used for the cell Sí, count sí es and cierto. differential count. Ahí se toman Specimens las for muestras para el cytologic and líquido, para microbiologic citoquímico y analyses cultivo. and for other tests may be required depending on the clinical circumstances. These are discussed in further detail Y in the citológico, accompanying acuérdense written que hay que supplement. mandar, eso ya se manda el frasco Analysis of grande. pleural fluid Deben de ser will help 75 differentiate the mililitros mínimo. transudate, which El is commonly transudado caused by congestive heart es una failure or relación de cirrhosis, proteínas from an séricas de menos de exudate, which may be 0.5 y el caused by exudado es processes mayor de such as 0.5. bacterial Eso ya pneumonia, lo, cancer, or ya lo trauma. sabían, lo que son los criterios de Light. Complicaciones de hacer Pneumothorax este is uncommon procedimiento. after thoracentesis, and when Neumotórax, present, ahí it lo están rarely viendo. Ahí requires a está placement of a la chest orilla tube. del pulmón. Chest radiographs are La not paciente required empezó con after disnea, simple, se tomó la uncomplicated radiografía de procedures. tórax y se comprobó que Radiography hay of the un chest neumotórax. should be Obviamente, performed if air was se debe de aspirated aplicar during un the catéter. procedure, if chest pain, dyspnea, or Hay hypoxemia que sospechar develops, si or if desarrolla the dolor patient is torácico, critically disnea, ill hipoxemia. or undergoing mechanical ventilation. Pues Other hay complications que of checar que el thoracentesis paciente que está include ventilado pain, pues se puede poner en coughing, forma and crítica. localized infection. Puede haber dolor, More tos, serious complications al include reexpander, hemothorax, hemotórax, intraabdominal organ daños a injury, los air órganos embolism, and intraabdominales, embolismo post-expansion aéreo pulmonary y un edema. edema post-parto. Muy bien. Bueno, fue algo de carrerita, pero ya nos dimos cuenta de lo que es el procedimiento.